Hola, soy Alberto Doctor y hoy os voy a contar unas anécdotas históricas que podéis encontrar en algunos libros de magia. El primero que voy a mencionar es una anécdota que encontráis en este, Magic 1400-1950. Aquí se conoce como el Taschen, que es un libro sobre todo de pósters, de cartelería mágica o de representaciones gráficas, ¿no? Que es a lo largo de toda la historia de la magia. Y que tiene también parte de texto. Entonces, en la parte de texto habla en un momento, por ejemplo, sobre el profesor Hoffman. El profesor Hoffman, no sé si lo conocéis o os suena, era un mago aficionado, pero un gran autor, sobre todo conocido como un gran autor de magia. Escribió, aparte de traducir libros en francés, libros de magia en francés, que era el grueso de la época, escribió algunos libros en los que desvelaba la magia que se hacía en aquellos años, ¿no? Estamos hablando de finales del siglo XIX, pero sobre todo principios del siglo XX. Escribió Modern Magic, More Magic, Later Magic y bueno, luego otros libros también, algunos libros más. El caso es que cuando sacó estos libros, los magos de la época pensaron que era el fin de la magia, le criticaron mucho y fue denostado pues por estos motivos. Estás exponiendo ante el público normal la magia que se hace en la época, esto ya va a ser el fin. Él se excusó cuando sacó lo primero de estos libros diciendo que en realidad, bueno, por un lado quería extender la magia, pues para que mejorase, se ampliase y evolucionase, y en segundo lugar que estaba explicando métodos muy conocidos ya de los magos, y que lo que quería era que se renovasen también los magos. Sin embargo, cuando sacó el segundo de sus libros, el de More Magic, explicó, por ejemplo, algún juego que Boitier de Colta hizo 4 años antes. Es decir, que ahí ya no se podía escudar en la excusa de que eran juegos clásicos. Boitier de Colta obviamente se enemistó con el profesor Hoffman y recuerdo que comentándolo con un amigo que me prestó, que todavía no he leído, me prestó el libro de Boitier de Colta y decía que sí, que el profesor Hoffman y Boitier de Colta pues como que estaban enemistados. No sé si aparece en ese libro o no, todavía tengo pendiente leerlo, pero queda claro que es eso, que había cogido un juego moderno, ¿no? Supongo que lo que hizo fue exponer ese juego porque Walter de Colta, aparte de actuar, pues hizo giras entre magos y hacía conferencias. Entonces digo, pensaría, estas son elucubraciones mías, que bueno, ya es un de dominio público este juego, pues lo voy a exponer en un libro. En el libro de David Copperfield, de History of Magic, menciona que en las notas del profesor Hoffman él tenía un montón de juegos y no todos están publicados y que había una serie de iniciales y se cree que él marcaba con algunas iniciales aquellos juegos que le habían dado permiso para publicar y aparecer en sus libros y los que no. Bueno, al final es una hipótesis que puede que sea cierta, pero al menos parece que con Boitier de Colta no lo cumplió. Y todo esto lo menciono porque me recordó, a mí cuando lo leí me recordó al mago enmascarado. Vale, yo no tengo muchas nociones del mago enmascarado, voy a decirlo un poco según lo que creo, porque la verdad es que no he seguido pues, los vídeos que él había publicado, que estaban en la televisión y demás, pero si mal no recuerdo, yo creo que hizo varias temporadas y en la primera temporada, al menos cuando acabó, él dijo la misma excusa que puso el profesor Hoffman, que era son juegos clásicos, esto es para que se renueve el repertorio y demás. Y sí que me suena haber visto, ya os digo, todo esto lo hablo un poco, pues, un poco aventurándome porque no estoy muy seguro del tema del mago enmascarado, ¿no? Pero sí que recuerdo haber visto al mago enmascarado o a otro mago enmascarado, no sé si había varios o no, en el que hacía algún juego que era moderno. O sea, que yo lo vi y dije, esto no es un clásico de la magia, no estás renovando, estás cogiendo algo moderno. Entonces, me recordó mucho la historia del profesor, cuando leí el profesor Hoffman, a esta historia, vamos, que se repetían los hechos. Y es algo que se ve, o que yo he visto a lo largo de distintas anécdotas que veo yo de la magia por ahí, que a lo largo de los años se van repitiendo las excusas, se van repitiendo los patrones. Por ejemplo, otro patrón que se repite, el Mr. McAllister. Mr. McAllister fue un mago de finales, o sea, de principios, perdón, del siglo XIX, que empezó como ayudante de Philip. Igual no suenan estos nombres, lo digo brevemente. Philip fue un mago de principios del siglo XIX, francés, solo que estuvo viviendo en Gran Bretaña, y ahí empezó a hacer magia, tuvo un gran éxito, fue a Francia, en Francia tuvo tanto éxito que construyeron un teatro especialmente para él, en el que hizo 700 representaciones, de hecho Robert Houdin le vio y le encantó lo que vio de Philippe, antes de que Robert Houdin empezase a actuar, estoy hablando. Y de hecho en sus memorias, incluso menciona, aparte de un espectáculo que vio de Philip, menciona a Mr. McAllister diciendo que era un ayudante, este era un mago escocés, ¿no? Que era un ayudante de Philip, que tenía un gran talento tanto como ingenio para algunos juegos que hacía, como a nivel, no sé si era manual o de manipulación y demás. Bueno, el caso es que Mr. McAllister dejó a Philip y inició su carrera en solitario. Y entre otros sitios, pues viajó por España.
yo me acuerdo que estudié un poco pues su paso por España, hice un artículo que Marco tuvo a bien publicar en El Porco Sabio, lo podéis encontrar, yo creo que fue en el 2020, no estoy seguro. Y tuvo un éxito arrollador, tanto que perduró en la memoria de las personas y en el lenguaje, incluso tiempo después de que estuviese Macalister por España. El caso es que cuando estuve revisando la historia un poco de la magia de aquella época en España, cuando estuve revisando los periódicos de eso, de principios del siglo XIX, encontré a un periodista que mencionaba que si el gran Cervi fue un mago español de aquella época, que encontré poco de él, pero yo tengo la intuición de que era bueno, ¿no? Pero bueno, sin más, hacía magia más sencilla, o con menos aparatos, iba a decir. El caso es que él mencionaba, si Cervi tuviese los medios de Mr. McAllister, pues obviamente se encumbraría entre los mejores magos del mundo, bla, 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 bla. Y cuando leí eso, es que me recordaba cuando, yo creo que hoy en día no se oye tanto, pero cuando yo empecé en la magia, yo oía mucho, si yo tuviese los medios de David Copperfield, haría lo mismo que él, o incluso más, y sería más famoso y tal. Y esa mentalidad, o esas frases, esas excusas, de en plan de, no llego a este punto, pues porque no tengo estos medios técnicos o estos medios de dinero o lo que sea, que obviamente con más dinero pues haces más cosas, pero que no es lo que marca la diferencia de un mago a otro, ¿no? Y es simplemente para mencionaros eso, que es que los patrones se repiten, lo vais viendo a lo largo de la historia, cada poco tiempo veis los mismos patrones y veis las mismas cosas. Por ejemplo, lo del mago enmascarado, creo recordar que había una carta, yo no sé si era en la revista Ilusionismo o en la de Cera o en alguna, en la que un mago británico mencionaba a otro que su espectáculo básicamente era ir por teatros, hacer juegos y explicarlos. O sea, obviamente a pequeña escala, no llegas a tanta gente, pero ya se repiten los patrones, que es lo que voy. Pero esa es la primera, bueno, las primeras anécdotas en las que quería mencionar solo esto. Veis que las mismas excusas se van repitiendo a lo largo del tiempo, los mismos patrones, ya sea 100 años antes, 200 años antes o lo que sea. La segunda anécdota que quería contar es de este libro, del de Enciclopedia de Magia con Cuerdas de Stewart James. Bueno, en este libro hay un capítulo en el que habla de la cuerda india y uno de los métodos, que no está escrito por él, pues menciona lo siguiente. Estamos hablando de un escritor de hace mucho tiempo. Habla un poco de cómo buscar un ayudante, ¿no? Te habla de algunos consejos pues, para encontrar un ayudante, que hoy en día yo creo que la gente, no sé si tiene unas pautas, obviamente todo el mundo tendrá unas pautas, pero bueno, os la voy a mencionar. Buscaría un chico ágil y de poco tamaño al cual instruía en los misterios de su profesión. El niño debía ser desnutrido, para que cuando él lo entrenara y lo alimentara, le estuviera agradecido, ya que tendría comida cada día y un lugar donde dormir. Y guardara los secretos que se le instruía. El niño estaría agradecido. Ya veis, estos son los consejos que hay que seguir a la hora de buscar un ayudante. Buscar a alguien desnutrido, pues para que esté agradecido. No busquéis a alguien que esté bien alimentado. Obviamente, creo que queda claro, pero bueno, esto es broma, ¿no? Pero me resulta muy curioso, pues estas pautas que se ponían en esa época o consejos que puedes encontrar en aquella época. Y a raíz de eso, pues también comento otro que queda igual, ya es anacrónico, que ya es antiguo y que nos choca a día de hoy, que es el espectáculo de Dante. En la revista del Porco Sabio, entre muchas otras información histórica que podéis encontrar, hace no sé si fue en 2018, 2019, 2020, en estos años, en esta época, hay un artículo en el que Marco explica el espectáculo de Dante, ¿no? O varios espectáculos de Dante. El caso es que en uno de ellos menciona que hacía la casita de muñecas. No sé si conocéis esta gran ilusión en la que se muestra una casa de muñecas, se abre, está vacía, se cierra y luego sale una mujer de dentro. Pues Dante lo hacía poniendo primero 6 muñecas en escena, 6 muñecas y cada una tenía un vestido distinto. Un espectador elegía una de las muñecas, o sea, uno de los vestidos, y él cerraba la casita de muñecas y cuando se abría aparecía una mujer que tenía el mismo vestido que el que había elegido el espectador. Pero lo que me resulta muy curioso es que a la hora de elegir la muñeca, lo que hacía antes le daba un fusil al espectador y el espectador le pegaba un tiro a la muñeca que quería elegir, que era luego la que sacaba con la casa de muñecas. Pero vamos, que me parece increíble, ¿no? Porque hoy en día, a ver, ¿qué es lo que hacemos para elegir? Pues bueno, elige un número entre el 1 y el 5, dime extremos o centro, dime 1, 2, 3 o 4, pero bueno, ¿qué es eso? Vamos, lo que tenéis que hacer es darle un fusil a la persona y decirle, mira, pégale un tiro al objeto que quieres coger, que eso es lo bueno, ¿no? O sea, obviamente yo creo que nos hemos vuelto un poquito melindrosos, por decir una palabra, y hay que volver a esos métodos que eran los buenos, ¿no? O sea, imaginaros la imagen que tendremos hoy en día si alguien en medio del patio de butacas le das un arma para que pegase un tiro. Pues bueno, simplemente quería comentaros esto, son unas pequeñas anécdotas, que no son las típicas anécdotas, creo yo, que conoce la gente,
Son un poquito distintas, obviamente no, lo único que quiero es que os haya entretenido un poco, que os haya parecido curioso. Y ya sabéis de qué va este canal. Este canal va de reseñas de libros, que es de lo que irá ya el próximo vídeo que mande. Si conocéis alguna otra anécdota muy curiosa o poco conocida, pues por favor ponla en los comentarios. Si te gustan las reseñas de libros, suscríbete y si te ha gustado este vídeo dale un like. Espero al menos haberos entretenido. Como siempre os digo, disfrutad de la magia y nos vemos en el próximo vídeo.